Muy buenos días, queridos hermanos. Qué placer encontrarnos este domingo, de nuevo congregados, y creo que la última alabanza nos podría mover a pensar: si Él vive hoy, ¿dónde vive? Si es que vive en tu corazón, tu vida tiene sentido. Si Él vive simplemente en tu mente y tú crees que Él algún día estará contigo, como dice el apóstol Pablo, somos dignos de mucha misericordia. Ha terminado el tiempo de la alabanza y tenemos el tiempo de la adoración, y lo vamos a empezar con la lectura de la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Job, en el capítulo 13, versos del 1 al 10. Y dice así: He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y he oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento, y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por él engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contendréis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que él os escudriñase? ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra hoy y nos dé la posibilidad de escuchar su mensaje. Vámonos al mensaje de hoy, porque al parecer los cristianos en Corinto tenían problemas en cuanto a la interpretación de la doctrina de la resurrección de Cristo. Y se asemeja mucho al problema actual de la Iglesia, que no puede vivir porque no comprenden cómo es vivir en el poder del Evangelio. Es decir, que hay muchos que han entendido el Evangelio, han sido transformados de una vida pecaminosa a una nueva vida, han dejado sus hábitos pasados para empezar a caminar en obediencia a Dios. Pero de pronto han dejado todo aquello porque han dejado de comprender y se han involucrado en lo que al Señor le desagrada, que es una vida religiosa. Y lógicamente están convencidos que con venir al culto, con estar en algunas reuniones de edificación, tal vez orando en algunas oportunidades, mucho más cuando hay problemas, y queriendo simplemente aparentar piedad, está bien. El Señor está en este momento exactamente igual que con la renovación de votos, como se podría decir vulgarmente, metió la cuchara al fondo y está removiendo todo. Y en tu vida estás removiéndola también para que tú te des cuenta: o estoy viviendo una religión o verdaderamente estoy viviendo el Evangelio. Y el apóstol Pablo, en una forma hipotética, reflexiona lo triste que sería si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos. Es igual de triste que muchos cristianos quieren hacer cosas buenas como Dios manda y no pueden. Es que no han entendido el Evangelio. Obran por sus fuerzas, y por eso el amar sin condiciones, el perdonar todo el tiempo, el orar por sus enemigos, les es imposible.
La prédica de hoy titula La resurrección de Cristo y tiene 3 puntos. La resurrección es evidente por la fe, la resurrección libra del pecado y la resurrección trae vida. Que el Señor provea sabiduría a su pueblo para que pueda vivir con la esperanza en las promesas del Señor todo el tiempo. Señor, en esta mañana abrimos nuestro corazón, del mismo modo que hemos abierto tu libro, porque deseamos encontrarnos con tu palabra, para honrarte, para glorificarte a ti, para hacer lo que a ti te agrada, porque queremos ser una iglesia que viva el Evangelio, Señor, que viva el precepto por el que tú nos has llamado, y que entendamos a plenitud, Señor, que esta vida no lo es todo, que tú nos estás esperando en la eternidad, y que vendrás por nosotros, y que nosotros necesitamos estar atentos, con las lámparas encendidas, con aceite, dispuesto para que nunca se apague nuestra lámpara, y para que tú no las quites, privándonos del privilegio de llevar la luz de tu palabra. Queremos, Señor, entender esta mañana algo más acerca de ti y entender mucho más de nuestra misión en esta tierra. Y por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. La resurrección es evidente por la fe. Aquí dice 1 Corintios 15, del 12 al 14. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. La resurrección del Señor Jesús es uno de los principales eventos en el cristianismo y es un pilar base en la fe cristiana. El apóstol Pablo se está dirigiendo a los corintios, esos que dudaban de la resurrección de Jesús y de que no hubiera resurrección de los muertos, un poco influenciados por el medio, y estaban pensando que tal vez no era cierto. Entonces les dice que si no creían en la resurrección de los muertos, tampoco podrían creer en la resurrección de Cristo. Eran los griegos quienes no creían taxativamente. Para ellos el alma era buena y el cuerpo era malo. Por lo tanto, era imposible para ellos que este cuerpo malo pudiese resucitar. Sería como un premio. Para los filósofos, la resurrección era difícil de aceptar. Como cuando Pablo les predicó en Atenas. En Hechos 17:32 dice: cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Era difícil para estos hombres aceptar algo que no lo podían palpar, que no lo podían demostrar, que era imposible para ellos comprender que alguien pudiera, porque un propio muerto no puede resucitar por sí mismo, alguien pudiera darle vida a un muerto. Y había tal complicación con ellos que Pablo en determinada oportunidad usó la predicación de la resurrección para dividir una asamblea de judíos que lo estaba acusando. Esa es una muy hermosa manera del apóstol Pablo de aplicar esa máxima que tiene mucha gente que dice: divide y reinarás. Así que Pablo los lleva a ese escenario precisamente porque eran gente que no tenía claridad en su mente. Ojo con ese detalle, porque hay muchos que están actuando de la misma manera en el mundo. Y a ti que tienes fe en el Señor, que tu vida ha sido transformada, pero que de repente alguien viene y te pone un halo de duda en lo que crees, en lo que piensas, y tal vez basado en tu actitud y comportamiento, entonces te deja con la duda: o no soy salvo, o qué ha pasado conmigo, o debo empezar de nuevo. En Hechos 23, 6, 7 dice: entonces Pablo, dándose cuenta
de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Y cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Vean ustedes cómo es de fácil utilizar un argumento válido, bueno, contra personas que parecían tener firmeza en su posición. Sin embargo, se dan cuenta ellos mismos que en la acusación que estaban llevando adelante no tenían fundamento. Y lógicamente se dividen. Le pasa mucho a la iglesia. Cuando la iglesia no tiene firmeza en los principios básicos de la fe, lo primero que entran son las dudas. Y alguien le incorpora ese ingrediente al andar de la iglesia y terminan cayendo de la fe, dudando de su posición. No digo que terminan perdiendo la salvación, si es que son salvos, pero sí dejan de creer en lo que estaban creyendo y le entran las dudas. Y de pronto, como las dudas no se llegan a disipar porque jamás se las resuelven, porque nunca alguien me vino a buscar para decirme: pastor, he escuchado esto y me ha entrado una duda, sino cuando hay un lío, un problema, que no me llevo bien con esto, que tengo este lío, que no me arreglan de acá, que no me escuchan. Cuando hay solamente problema con otra persona, es cuando vienen. Pero como nadie viene con una base doctrinal en duda, y por lo que yo sé, ni al hermano Tito ni al hermano Gastón han ido a consultarles, entonces se quedan con la duda y empiezan a tener una diferente condición de vida. Ya viven otro evangelio. La resurrección de Cristo es base de la fe cristiana. Es la prueba que Jesús es el Hijo de Dios. Él habló de esto en Mateo 16, 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Por lo tanto, si alguno de ustedes no tiene un fundamento claro en cuanto a la resurrección de Cristo, por un lado, de los muertos, por otro, y de la vida eterna, pues yo creo que es momento de empezar a preocuparse, porque a algún momento alguien les va a meter una duda y terminarán creyendo más en el otro concepto que en lo que Dios dice. Porque la muerte es una realidad para todos. Pero la resurrección de Cristo da la certeza que los que confían en Él van a resucitar. En Juan 11, 25 al 26, dice: Jesús les contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?, pregunta el Señor Jesús. Una buena prueba para ti puede ser que vayas y acompañes a una familia doliente en un velorio y veas cuál es su criterio en relación a la persona que ahora está en un ataúd y que luego la van a poner en un nicho del cementerio y le van a sellar con tierra y nunca más la verán. ¿Qué creen? ¿Qué esperan? Y cuando escuches sus comentarios, pon en contraste contigo. ¿Qué esperas? ¿Qué crees? La resurrección de Cristo demuestra que la muerte no es el final, que hay una vida después de la muerte. Y Cristo resucitó como el primer fruto de los que duermen. Es el primer paso en la resurrección de todos los creyentes. Por eso, los creyentes en Cristo pueden estar seguros que compartirán la misma gloriosa resurrección con Él. Lucas refleja lo que dijo el Señor Jesús en el capítulo 23, verso 43. Entonces Jesús les dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo
en el paraíso. ¿A quién le estaba diciendo? A un hombre que estaba acusado de un delito y estaba condenado a la muerte y estaba pagando su condena en la cruz. Él no había recibido el Evangelio. No lo sabemos. Probablemente haya escuchado hablar de Jesús, como muchos han escuchado en el mundo hablar de Jesús. Pero él fue movido por el Espíritu Santo a decir: yo reconozco que tú sí eres el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús no le dijo: bueno, entonces tienes que ir a la CCR, pasar ahí unos 30 años, estar ahí congregado, hacerles creer que eres cristiano, después de algún rato te conviertes y vienes conmigo al paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la manera en la que obra el Señor Jesús en ese instante es la manera en la que Dios lo está haciendo con todos. Hoy tú puedes creer que el compañero de trabajo de tu oficina, ese cargoso o ese bueno o ese meloso, pues es solamente parte de tu vida en esta tierra. Probablemente, y eso alguna vez lo escuché en la iglesia en la que yo estaba congregado inicialmente, y decían: probablemente tú, cuando llegues allá, te admires de la cantidad de personas que tú no creías jamás que iban a poder estar aquí. Y tu admiración será mayor, porque verás una gran cantidad de personas que sí creías que iban a estar aquí y no lo están, y no estarán. Así que tu misión es entender primero de qué trata la vida cristiana y luego poder hacer lo correspondiente. La resurrección de Cristo y la de los muertos recuerdan que la vida no es solo la existencia física en este mundo, es tener comunión con Dios en esta tierra, porque esa es la forma en la que tú vas a tener comunión con Dios en la eternidad. Y dice el Salmo 36:9: porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Yo quiero preguntarte si es realmente esto como un reflejo de tu propia existencia. Si crees que en el Señor está la fuente de tu vida. O si necesitas accesorios, tal vez necesitas una mejor condición de vida, una mejor condición familiar, una mejor condición económica, tal vez necesitas una mayor seguridad en cuanto a tu futuro, no sé. Pero para mí, como el salmista, yo puedo decir, y creo que como muchos, en Él, en el Señor, en Dios, está la fuente de mi vida. Es parte del plan divino al redimir a la humanidad. Creer en esto es confiar en Dios. El saber que Él va a traer a la vida a los que creen en Él. Hay una vida eterna después de la muerte. Y como Cristo venció a la muerte, pues tú también puedes vencerla a través de su sacrificio. No por tus méritos, no por tu conducta, sino por el sacrificio de Él. Y la resurrección de Cristo te permite entonces vivir sin miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no es el final. Hay una esperanza más allá de la tumba. Vean ustedes cómo les escribe Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Recuerdo que una vez tuvieron la mala idea de invitarme a mí a dar una reflexión en un velorio, donde la persona que había fallecido era cristiana. Las pocas amigas
creo que era una mujer, no recuerdo bien, pero la persona tenía pocas amigas, eso sí lo que recuerdo, amigas de la iglesia y amigas cristianas, y ellas se habían movido para invitarme a mí. De hecho, habrán convenido con la familia, y la familia tal vez sí tenía algún grado de aceptación. Entonces, en determinado momento de la reflexión, cuando les estaba haciendo notar que la vida no termina aquí, sino hay una eternidad, les dije, todos aquellos que no crean en esto, pasen por favor, después de esta reflexión, levanten la tapa del ataúd y véanla a la hermana. Probablemente los que no crean en esto sea la última vez que la vean. Pero aquellos que creen en que Cristo ha resucitado y Él es la verdad y la vida, pues pueden quedarse tranquilos en sus asientos porque la van a ver en la eternidad. Ya no me he quedado a ver quiénes se acercaron al ataúd. Pero hay muchos que creen que simplemente, todos, en bola, van a pasar a un lugar donde van a vivir con Dios. Pero no es así. Creer en la resurrección de los muertos es confiar en Dios, es saber que Él dará vida a los que creen en Él. Yo sé que puedes pedir sanidad por un enfermo grave, porque lo quieres tener con vida. Pero si confías en la resurrección, no temes. Sabes que si ese enfermo conoce a Jesucristo, puede morir, pero va a resucitar para vivir la eternidad junto a su Salvador. Y si se sana, pero no conoce a Cristo, su vida tendrá un final. Y su eternidad será en la condenación. Lo dice Juan en el capítulo 3, versos 18 al 19. El que cree en Él no es condenado. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Por eso debes hablar a tus seres queridos, orar por ellos, no para que se sanen, sino para que conozcan a Jesucristo. Yo creo que es necesario que tú prestes mucha atención e inclusive orar por aquellos que son tus enemigos, aquellos que no te quieren. Tal vez el Señor tenga misericordia de ellos y pueda salvar sus vidas. Pero no te olvides que no pueden creer si no hay nadie que les predique el Evangelio. Te necesitan a ti para su salvación. Ámalos. Ve por ellos. Cuídalos. La resurrección de Jesús es una victoria sobre la muerte y una prueba de su divinidad y de la capacidad que Él tiene de salvar a la humanidad. La esperanza de la promesa de la resurrección de los muertos es que Cristo te salvará de la condenación eterna. Y también te va a librar de vivir una vida mediocre en la tierra. Tu naturaleza no te permite vivir como Dios manda. Siempre estás atado a las emociones, a los sentimientos propios de tu humanidad. Puedes luchar por obedecer a Dios, pero si no has entendido el Evangelio
esa será una lucha sin victoria. Y te garantizo que va a ser muy agotadora. Solo la muerte y resurrección de Cristo te lleva a obrar según los mandatos del Señor. Puedes vivir entonces una vida en abundancia. Y lo dice Isaías 51, verso 3. Ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará a su iglesia, consolará tu corazón, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y sus lugares desolados en huerto del Señor. Así que si tu vida ahora en este momento no está dando frutos, si tu vida está demostrando que hay sequedad, porque estás preocupado de los problemas, de las situaciones difíciles, de la gente que quiere dañarte, de la gente que quiere hacer un bien por ti, no puede, de que tu situación no termina de cambiar, tú puedes esperar que Él va a hacer un cambio definitivo. Y habrá gozo y alegría, dice, en ella. Gozo y alegría se encontrará en ella. Acciones de gracias y voces de alabanza. Solamente puede haber un cambio trascendental en vidas que esperan cambio trascendental de parte de Dios. La fe en Jesús cambia tu realidad y tu vida. La resurrección de Cristo demuestra que Jesús es el Hijo de Dios y que su muerte en la cruz fue suficiente para pagar el precio de tus pecados y que Dios aceptó el sacrificio perfecto de Jesús. Si crees en la resurrección, debes vivir de manera que tu fe sea evidente para todos aquellos que te rodean. Que no puedes estar agotado por tanta dificultad en esta vida, que debes reciclarte constantemente porque hay una esperanza para ti. Porque si esta vida está siendo bastante fatigosa, cansadora, aburrida, tú tienes la posibilidad de esperar en algo que verdaderamente va a cambiar tu eternidad. El apóstol Pablo les escribió a los romanos una carta, en el capítulo 8, versos 10 al 11. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Hoy cantaste seguramente, Él vive hoy. La pregunta era, ¿dónde vive? Y el apóstol Pablo te aclara, dice, si Cristo está en ti, si Cristo vive en ti, si Él ha hecho de tu cuerpo un templo personal, el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ti. El Espíritu de Dios está en ti. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Ahí es que si tú hoy dices, realmente hay una vida transformada en mí, hay el gobierno del Espíritu de Dios en mi vida, sé que Él vive en mí, entonces puedes estar seguro de que Él va a venir y va a resucitar ese tu cuerpo muerto para la vida eterna. Así que puedes obrar de la manera que Jesús lo hizo en su paso por la tierra, mostrando su amor a la iglesia evidentemente. Y en 1 de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Así que cuando tú dices, yo tengo amor por la iglesia, realmente amo a Dios y
de pronto lees Primera de Juan y te dice, tienes que mostrar amor evidente a los hermanos, y tú dices, caramba, me parece difícil, porque de hecho tienen una forma diferente de obrar, actuar, y me es fastidioso poderles aceptar, así es que prefiero que se sienten en el lado izquierdo y yo irme al lado derecho, y al salir espero que se vayan y ya no saludarles. Entonces dice, el que no ama permanece en muerte. Y uno diría, ya, pero eso va a ser para la eternidad. No, está hablando de una situación actual, real y de este tiempo. Si tú no muestras evidentemente amor por tus hermanos, en realidad lo que estás haciendo es demostrar que estás muerto. ¿Y qué necesitas? Ser resucitado por el Señor Jesús. Necesitas a Jesús. Necesitas ser convertido. Y podrías decir, pero he hecho mi oración de fe, pero he estado en la iglesia, daba mi ofrenda, estaba todo el tiempo. Pero si no amas a los hermanos, lo más probable y casi seguro es que necesitas oír el Evangelio. Así que analiza tus actos si siguen apegados al pecado. Es posible que no hayas entendido el Evangelio y que no seas salvo. Vuelve a revisar tu salvación, tu fe, tu cristianismo. Estás a tiempo y el Señor te está dando una oportunidad. Mira lo que dice en 2 de Pedro 3, del 9 al 13. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán por un gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Todo aquello que a ti te gusta, te estás guardando, todo aquello que para ti es digno de ser atesorado, un día, dice el Señor, vendrá y será ceniza. Así que aquellos que están pagando un baulero, como nos estaba por pasar a nosotros, para ir a guardar los muebles, rompan el contrato, desháganse de los muebles, porque va a venir el Señor y no va a quedar nada de ello. ¿Sí? Y va a venir sin avisarte. No te va a decir, bueno, por si acaso, verás tu venta de garaje, porque yo mañana vengo. No va a estar el aviso. Así que todo lo que estás tú guardando, atesorando, cuidando de este mundo, el Señor va a venir y lo va a deshacer. Lo va a dejar en nada. Ni siquiera el Ministerio de Justicia va a apurarse en eso. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos, nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Probablemente todo lo que tú tienes sea bien habido, ganado con esfuerzo, pero lo que allí vas a recibir va a ser de más y de mayor incalculable valor, que tú no vas a ni acordarte de las pequeñas cosas que te costaron conseguir y que ya no están, pero ni te vas a acordar. Así es que deberías compartir el mensaje de la resurrección con otros y predicar con tus acciones. Pero ¿qué voy a decirles? De la importancia que tiene Cristo en tu vida, en la forma en la que Él está obrando, de qué manera te está haciendo cambiar esa vieja manera de creer, de que tienes que tener la seguridad del futuro en tus manos. El futuro mío está en las manos de Dios. Y Él hace como tiene que hacer. Ojalá tu vida refleje a Jesús. Que muchos quieran entender tu fe y que terminen amando a Dios y a su iglesia.
Mira lo que dice Santiago en el capítulo 5, versos 19 al 20. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. En esta semana me encontré con un amigo, con un hermano muy querido de la iglesia, que no está pudiendo venir por razones meramente injustas. Pero cuando nos encontramos estábamos hablando, y eso es lo bueno, que no nos ponemos a charlar de cosas que no tienen trascendencia, sino de cosas importantes, de cómo está el Señor obrando en su vida. Pues él me dijo, realmente lo que tú me acabas de decir es algo que yo tenía en mi mente, sabía, lo conocía, pero no lo estaba aplicando. Simple y llanamente, porque tenía temor de ofender, de lastimar, de herir. Pero hoy lo voy a decir. Y él mismo lo reconoció, dijo, por eso es que el Señor dice que cuando alguien se arrepiente, hay fiesta en el cielo. A mí me gustaría que haya una fiesta en el cielo. Mira cómo hay gente que allá afuera se divierte sin esperanza de nada. Su mayor esperanza es llegar a la entrada y mostrar su traje. Esa es toda su esperanza. Y tú tienes esperanza de que vas a compartir la eternidad con el Señor. La resurrección de Cristo es la garantía de una vida eterna. Y por eso debes vivir cada día con esa esperanza en tu mente. La muerte física puede llegar en cualquier momento, pero no será para lamento, sino para gozo. Si es que has recibido la salvación. Yo me pregunto, ¿puedes estar en paz sentado a la mesa juntamente con aquel que se irá al infierno? ¿Y se va a ir al infierno porque no le hablaste de Jesús? ¿Puedes estar tranquilo? ¿O le vas a aumentar un poquito más de comida para que se vaya contento? Tal vez le puedes invitar una cerveza fría para calmar tu conciencia. Lo único que puede calmar ese tu corazón atribulado es que tú le hables de Jesús. Lo único que puede calmar a ese corazón que está ardiendo de furia es que le hables de Jesús. El cambio no lo vas a hacer tú, el cambio lo va a hacer Él. ¿Estás seguro que todos los que amas realmente han entendido el Evangelio y van a pasar la eternidad contigo en el paraíso? Tal vez sea momento de pensar no solo en ti, sino en los que están contigo. Y por lo mucho que les amas, sería bueno que les hablaras de Jesús. Porque la resurrección libra del pecado. Punto número 2. Y en 1 Corintios 15, del 15 al 17 dice, aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. ¿A quién no resucitó? Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Bueno, lo que diferencia entre los cristianos y los seguidores de sectas o herejías es que el mensaje de Cristo es verdadero. Porque no están predicando fábulas o ideas de hombres, sino el verdadero testimonio del Hijo de Dios que resucitó de entre los muertos. Es un mensaje con poder para salvar, para transformar al hombre, a diferencia de las religiones y las filosofías del mundo. Lo dice Hechos 4:33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús,
y había abundante gracia sobre ellos. Vean ustedes, no solamente se trata de hablar, como dar un comentario en la mesa y están comiendo y dicen, se dice que el dólar está en 25. Y el otro dice, ay, sí, ¿tú conocías de Jesús? No, bueno, el dólar va a bajar también, no te preocupes. Si tú no crees verdaderamente que el Señor Jesús ha cambiado tu vida y es capaz de transformar no solo tu vida, sino la vida de todos los que están contigo, entonces estás simplemente viviendo una falsedad. Y no tienes esa posibilidad que tenían los apóstoles de tener el poder de Dios y que haya abundante gracia sobre ellos. Habrá abundante gracia sobre ti, siempre y cuando tú quieras ser obediente y quieras predicar el Evangelio. Muchos creyentes inclusive no aceptaban la resurrección de los muertos y se iban a debates y divisiones en la iglesia de Corinto. Eran creyentes, no eran cristianos. Si la resurrección no fuera una verdad, pues el cristianismo no tendría razón de ser y sería una religión más para seguir. La resurrección es la prueba de la divinidad de Cristo y de su poder sobre la muerte. Creer en la resurrección, pues te da la fuerza y la razón para vivir como Dios quiere. Porque cada acto y decisión para ti tienen valor eterno. Así que todo lo que tú decidas en esta vida tiene un valor eterno. Si decides tener bienes, si te decides tener muchos amigos, si decides tener una familia grande que jamás conoce a Jesucristo, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo tesoros en la tierra. ¿Y has escuchado lo que dice? Que esos tesoros un día van a ser ceniza. Así que por lo tanto, si tu decisión de hoy es decir, voy a honrar al Señor, voy a hablar de Él, voy a vivir mi vida cristiana a plenitud, estás haciendo tesoros en el cielo, donde van a estar conservados perpetuamente. Puedes ser un testigo de la verdad y la esperanza, aun cuando tus creencias puedan ser impopulares. Ay, no vas a decir que sigues creyendo en eso. ¿Hace cuánto que dicen que Cristo va a venir y hasta ahora nada? Hay gente que se expresa de ese modo y uno dice, ya dejo de hablarle. Ya no le diré nada para no molestarnos. Ofende. Porque si ese hombre cambia, en el cielo te va a dar el abrazo interminable de agradecimiento. La victoria sobre la muerte le da a Jesús la potestad de perdonar tus pecados por medio de la fe en Él. Y lo dice Romanos 5 en el 9 al 11. Entonces mucho más, dice Pablo, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Qué hermoso es pensar que gracias al sacrificio de Cristo y su victoria sobre la muerte con su resurrección, pues puedes recibir por fe el perdón de tus pecados y ser libre de la condenación eterna, siendo reconciliado con Dios. Porque la muerte es el resultado del pecado. Todo aquel que no está reconciliado con el Señor, pues va a pasar a la muerte eterna. Y dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado te separa de Dios. Y es la muerte, es el final. Y dice Pablo, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa y todavía están en sus pecados.
Si alguien dice, no, yo soy cristiano, pero de verdad que eso de la resurrección, no quisiera comprometerme, no quiero complicarme, está bien, dice que ha pasado, entonces quiere decir que sigues en pecado. Es incompatible una vida aferrada al pecado con la fe en la resurrección de Jesús. Y lo dice Pablo en Romanos 6, 12 al 13. Por tanto, no reine en su cuerpo mortal el pecado para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto te está aclarando algo que muchos todavía lo tienen en duda. Si ya soy convertido, soy salvo, ya no tengo que pecar, pero sigo pecando. Y sin embargo, Pablo les dice a los romanos y te dice a ti que no lo hagas voluntariamente, no presentes tu cuerpo, no lo pongas en uso de las cosas vanas de este mundo que te llevan al pecado, sino voluntariamente y por tu propia condición, ponlo como un instrumento vivo al servicio de Dios. El pecado, cuando sigue gobernando una vida, está demostrando que esa vida no ha sido transformada por el Señor. Es una evidencia de que no ha habido restauración. Es decir, que si tú sigues pecando normalmente y de repente te acuerdas de algunos de los pecados y confiesas y te sientes un poquito maluco y después nada, sigues adelante y continúas en tu condición, pues hay algo que no ha sucedido en tu vida. No ha habido una restauración, no ha habido una renovación. Y deberías pensar que el Señor sí quiere que tú vivas una diferente condición de vida. ¿Por qué lo dice en Romanos 5:10? Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Mira, de hecho, hay diferencia en la manera en la que tú tienes que estar viviendo después de haber recibido la gracia salvífica del Señor. La salvación es por gracia y por la fe en Jesucristo. Por eso, no puede un cristiano vivir en constante pecado. Y lo dice Efesios, la carta a los Efesios que escribió Pablo en el capítulo 2, verso 1 al 2. Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Estaban muertos ustedes, pero Él los resucitó. ¿En dónde estaban? Dice, en sus pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ustedes vivían en una condición difícil de salir. Díganme ustedes, ¿ha habido hasta ahora alguna posibilidad de que alguno de los muertos que ustedes conocen ha salido del cementerio jardín? O sea, lo han encontrado, digamos, sentado en el pasto, charlando con alguien. No hay posibilidades, está muerto, ¿sí? No puede salir. Por lo tanto, dice, ustedes estaban ahí muertos, y eran muertos en sus delitos y pecados, o sea, muertos verdaderamente en algo que les agradaba hacer, pero además presos del príncipe de la potestad del aire. El espíritu que opera ahora en la desobediencia. Así que ustedes estaban viviendo en esa condición, pero el Señor Jesús vino y los resucitó. O sea, no los sacó nomás de ahí, no los ha cuidado en un lugar apartado, sino les ha dado vida. Una vez que has dejado la vida de la carne y la esclavitud del pecado, entonces sí puedes decir que has entendido el Evangelio. Y que resucitado junto con Cristo, tu vida es nueva. Y que sufre cuando pecas, porque amas a Dios. Y entonces Pablo completa la carta para decirles, en el capítulo 2, versos 3 al 6, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó,
aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es la manera en que Dios provee la gracia de vivir en obediencia por amor. Ya no es obedecer por considerarse bueno, ni porque soy firme, sino porque el Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento y vives por fe y no por vista. No sé si ustedes saben, pero hay una gran mayoría de cristianos que son usualmente más derrotados por el pecado. ¿Saben por qué? Pues es simplemente porque su pecado los tiene engañados, porque nunca llegan a reconocerlo honestamente como lo que realmente es. Pasan gran parte de su vida justificando su pecado como una característica de su personalidad, o de repente un producto de su entorno. Claro, yo soy rabioso porque, imagínate cómo está la crisis. No, yo soy así, de envidioso porque así era mi viejo. Minimizan sus pecados habituales como una debilidad, o de repente como una cosa hereditaria, como prenatal que su mamá tenía, o lo que sea, cualquier pretexto. La gente puede ser tan buena negando la realidad del pecado que no la ve. Por eso no lo tratan y ni siquiera lo reconocen. ¿A quién le hago daño si hago esto? ¿Acaso me están viendo todos lo que estoy haciendo para que se ofendan? El Señor te está viendo. El Señor sabe y conoce tus pensamientos. El salmista le escribió el Salmo 38, versos 3 al 9. No hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga pesan mucho para mí. Mis llagas huelen mal y supuran a causa de mi necedad. Estoy encorvado y abatido en gran manera, y ando sombrío todo el día, porque mis lomos están inflamados de fiebre y no hay sano en mi carne. Estoy entumecido y abatido en gran manera. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. Señor, todo mi anhelo está delante de ti, y mi suspiro no te es oculto. La enfermedad que está declarando aquí el salmista es por el pecado que él no reconoce. Hay muchas personas que no terminan de sanar físicamente. ¿Por qué? Porque no reconocen que tienen pecados ocultos. Pero, ¿cómo vas a eliminar de tu vida algo si ni siquiera lo reconoces ni lo identificas como imperioso de que sea eliminado? Si es que, no sé, el invierno me ha caído mal, que el COVID me ha dejado secuelas. No, es tu pecado. Tu pecado te está gritando: olvídame, déjame, si quieres ser sano. Pero dices: no, perdón, cariño, quédate nomás un poco conmigo. Te quiero, pecado mío. Pero te enfermo. Es el precio de tenerte a mi lado. ¿Es así como le confiesas tu pecado? El pecado no es solo malo, es engañoso. Ya está dentro de cada uno. Créanme, está ahí, escondido, agazapado, está listo para brincar. El pecado no tiene puertas para abrir, no necesita un motor para funcionar. Se encuentra en la mente, en el entendimiento.
se encuentra en la voluntad, está en las tendencias, en las emociones, tiene intimidad en el alma, está ahí, pero inevitablemente está encubierto. Entonces debes orar como el salmista. En el Salmo 139, 23, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y yo les garantizo que si haces esa oración, el Señor va a obrar y te va a doler. Y te va a doler, pero te va a limpiar. Y te va a sacar eso que estaba escondido hace tanto tiempo. Tienes que pedirle a Dios que te ayude a ver tu pecaminosidad. Si es que todavía la estás negando y quieres reconocerla por lo que es el pecado que está dañando tu vida, está dañando tu salud, está dañando tu relación con Dios. No te dejes engañar creyendo que tú eres bueno. Tu pecado está ahí gritando dentro y está saliendo por esas grietas de tu supuesta justicia propia. ¿Y cómo salen? En ira, en palabras amargas, en pensamientos crueles, en falta de amor, en crítica, en vanidad, en impaciencia, en oraciones débiles, en pensamientos inmorales, en pecados ocultos y en manifiestos. Por ahí está brotando. El profeta Ageo escribía en el capítulo 1, verso 5 al 6. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. ¿Qué te está saliendo mal? ¿Qué no puedes cerrar? Necesitas reconocer tus pecados, esos que los has escondido, los que los has normalizado. Debes saber por qué muchas cosas no te salen bien y siempre te fallan. No prosperas en nada. Hay algo que tú has escondido. Si quieres matar el pecado en tu vida, pues comience con un examen de tu propio corazón. No tomes raticida. Haz un análisis de tu corazón para ver en realidad qué es lo que hay ahí adentro. Solamente vas a decir, si el pecado está ahí hace mucho tiempo, te va a decir: no pasa nada, aléjate de aquí, no te acerques. Pídele al Señor que te dé fortaleza para analizar tu corazón de verdad. Porque el pecado afecta tu comunión con Dios en la oración. Por eso debes saber que la verdadera oración le muestra a tu propio corazón su propia vileza. Y entonces activa el odio al pecado. Solo cuando tú le has dicho al Señor: quiero ser limpio. El que suplica a Dios con su boca por el perdón de pecado, pues también suplica con su propio corazón el que pueda detestarlo. Así que en tu tiempo de oración tienes que ser honesto. Necesitas decirle a Dios: quiero que me reveles mi pecado, quiero que me conmuevas, no quiero seguir encubriendo mi maldad. Quiero que se desprenda lo que ha estado escondiendo tanto tiempo, la basura en mi vida, para que sea manifiesto, para que sea visible para mí. Ese es el tipo de oración de arrepentimiento. Realmente confiesas tus pecados cuando le dices: Señor, por amor, perdóname este pecado.
y agregas, si es que tu oración es verdadera, y que ojalá, mi Dios, tú nunca más me permitas volver a hacerlo. Apártame de las tentaciones para que no vuelva a pecar otra vez de lo mismo. Entonces la oración expone tu pecado oculto, o de repente son varios, y debilita esos tus pecados predominantes, esos que de los cuales tú más bien te estás ufanando. Ah, si me has visto renegar, ni siquiera se te ocurra hacerme renegar tú, porque no me conoces. La oración encuentra fuerza en la comunión con Dios, pero es de Dios santo que mata el pecado en tu vida. No es de diosecillo que tú te has hecho. Dios, ay, no sé qué hago con mi vecina porque finalmente no la aguanto. ¿Cómo tener victoria sobre el pecado? Pues reconócelo al pecado. ¿Cómo vas a ir a ganar a alguien que ni siquiera lo vas a enfrentar? No te engañes. No subestimes tu miserable condición. Tú no puedes hacerlo por ti mismo. Mira fijamente, íntegramente a Dios y conságrate a Él. Por completo. Para que Él sea el todo en tu vida. Lo dice el Salmo 16, 1 y 2. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Nada va a pasar bueno en mi vida si tú no estás involucrado. Que sea el Señor, que esté siempre delante de ti. Es la única manera de vivir en santidad. Cultiva el conocimiento, el entendimiento y la comprensión profunda de la aplicación de las verdades bíblicas a tu vida. No te engañes. No digas, sí, no, yo siempre hago, no, yo soy más sabio que cualquiera. Pasa harto tiempo en oración sincera delante de Dios. Lleva la verdad a la vida, a su presencia. Preséntate de Él todo el rato. No solamente cuando tienes necesidades, cuando tienes una angustia, cuando algo te afana. Todo el tiempo, oren sin cesar. Y debes saber que este tipo de ejercicios espirituales, pues, proveen muerte al pecado. Pero ojalá no sea una acción para aparentar piedad, para caer en el autoengaño y seguir cultivando tu precioso jardín de pecados, ese tu huerto urbano que te has hecho, que no tienes zanahorias, ni nabos, ni apios, sino tienes pecados y algunos bien ocultos. Y le echas todavía para regarlos. ¿Y los riegas con qué? Con malas actitudes, con mal comportamiento, con falta de fe. Que haya un genuino arrepentimiento, ese que provee una vida en el poder del Evangelio. Mi oración es por una iglesia que ha entendido el Evangelio, que está luchando, pero con las armas del Señor, y que tiene victorias. Porque la resurrección trae vida. Punto número 3, en 1 Corintios 15, del 18 al 19, dice, entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Está hablando de que si no hubiera resurrección de Cristo, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos todos los hombres los más dignos de lástima. Pablo dice que si no hubieses resucitado Cristo, morirías en tus pecados y no resucitarías a la vida eterna. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 12, verso 2, hace la expresión clara, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Eso es una aclaración vívida de que todos los que han muerto van a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación o para muerte eterna. Pero van a resucitar. No es que van a, solamente van a resucitar los que creen. Los otros se van a quedar así tranquilitos. Van a resucitar, ¿para qué dice?
para ignominia y desprecio eterno. Y el mismo Señor Jesús confirmó esta verdad con toda claridad. Miren en Juan 5, 28 al 29. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. De tal forma que puedes estar seguro que todos van a resucitar, unos para vivir en la gloria de Dios y otros para ser condenados. Solo la fe en Jesús puede ayudarte a ser parte de esta resurrección de vida. Y dice Daniel, capítulo 12, verso 3, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Solamente ponte a pensar el cambio de vida que vas tú a tener. Aquí tienes una gloriosa promesa que te alienta, y es el hecho que un día vas a resucitar para la vida eterna. Tus pecados ya han sido perdonados por la fe en el Hijo de Dios, y su resurrección es la prueba irrefutable de eso. Pablo se refiere a los que no creen en la resurrección de los muertos, y él afirma categóricamente, si no hay resurrección, entonces la muerte de los creyentes es inútil, no tienen esperanza de vida eterna. Mire que sin la resurrección de Jesús, la muerte de los creyentes no serviría de nada, porque no habría vida después de la muerte. Y hay muchas oportunidades en que te enfocas en la cruz y la salvación que trajo, pero la resurrección es también importante en tu esperanza de vida eterna. Sin ella tu fe estaría incompleta. Es fácil preocuparse por los asuntos mundanos, centrarse en la vida temporal en la tierra, pero debes recordar que tu verdadera recompensa está en la vida después de la muerte. Es importante tener una vida equilibrada, donde te centres tanto en tu vida terrenal como en la vida eterna. Y te recuerdo lo que dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versos 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. La clase de vida que tú vas a vivir en esta tierra está determinada por lo que estás guardando como tesoro. Porque allí donde está tu tesoro está tu corazón. Tu corazón te va a llevar a anhelar, a querer, a guardar, a pensar en que todo lo que tienes es bueno. Y lo vas a tener de tal forma como tesoro que al final va a ser lo que te va a llevar a una condición de vida que no quieres tú. Es necesario que tomes en cuenta que todo lo que tú estás atesorando en esta vida es lo que está tu corazón guardando, ya sea para vivir en paz o para vivir angustiado. Si pierdes la fe en la vida eterna, entonces tu fe en Cristo es incompleta y tu vida en esta tierra pues carece de sentido. Por eso es que acumulas muchas cosas. Por eso es que le das más autoridad al mundo. Por eso es que tu carne te reclama todo el tiempo que sea ella la beneficiada de ti. Por eso tienes que asegurarte que tu fe en la vida eterna sea fuerte, que esté arraigada en un profundo amor y aceptación de Cristo. Creer en la vida eterna te va a ayudar a mantener tu fe en Cristo y te va a ayudar a recordar que tu existencia no termina con la muerte. Tus acciones en la tierra tienen un impacto de vida eterna. Y creer en ella, pues te da una mayor perspectiva sobre la importancia de tus acciones y las decisiones que vas a tomar en esta vida.
El profeta Isaías lo refleja de una manera. En el capítulo 33, versos 5 al 6, exaltado es el Señor, pues mora en lo alto, ha llenado a Sión de derecho y de justicia. Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. Cuando Él es importante en tu vida, cuando Él es el que conduce tus acciones, pues tú vas a encontrar verdadera abundancia en su salvación, en su sabiduría y en el conocimiento. Y entonces podrás decir, el Señor es mi mayor tesoro. De otra manera es imposible. De otra manera pensarás, no, Dios está ahí en el cielo y yo estoy aquí en la tierra, ¿qué tengo que hacer? Y lo dice Pablo, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y ser digno de lástima es que los que buscan una recompensa temporal en la vida y no en la vida eterna, están en una condición muy lamentable. Y se están perdiendo la verdadera recompensa que Cristo les da. Muchos tienen alivio cuando piden en oración que su problema se acabe, que sus deudas sean pagadas, que de una vez recuperen la salud, pero están queriendo simplemente satisfacer las pequeñas cosas que forman parte de esta vida terrenal. Pero Pablo reclama que si quieres la gracia divina solo para pasar esta vida sin aflicciones, eres digno de lástima. Si solamente buscas al Dios de los milagros, si solamente buscas al Dios que te concede tus deseos, si solamente buscas a Dios para salir de tus conflictos, eres digno de lástima. Y no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Si tu relación se centra solo en peticiones y favores, estás demostrando que tienes una comunión con el Señor, pero con el Señor de las tinieblas. Cuando un cristiano ha perdido su relación y ya no entiende el Evangelio y no compatibiliza con la vida práctica, entonces solo está viviendo para sus necesidades. Y ahí sí, el precio de la papa importa harto en su vida. Pero el Evangelio es más que eso. Es tener la capacidad de obrar según la voluntad de Dios sin esfuerzo. Tener gozo en sufrir daños porque tu esperanza no está en este mundo. Puedes abrazar a tu enemigo aunque sea un puercoespín y desearle que tenga paz. Sin el Evangelio, una vida es una caricatura. No tiene esencia del amor y la paz de Dios. Es una vida esforzada en querer hacer lo bueno. Y hay un pasaje interesante que muestra Gálatas 2, del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir, algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando ellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Una pregunta que podría decir: si vos eres cristiano, ¿por qué quieres que los gentiles vivan como tú no vives? Igual como Pedro lo hizo erradamente, vos puedes abrazar una religiosidad y olvidar por momentos de repente el Evangelio. Por eso necesitas recordar, aprender los principios del apóstol Pablo, ese que utilizó para tratar el problema que vio en Pedro. El Evangelio te ayuda a evitar la hipocresía y el legalismo, a no vivir en apariencias, a no mirar a los demás sin amor, más bien amar a tu prójimo. Pedro estaba actuando por temor a la crítica.
Y con su actitud estaba provocando que otros imitaran su hipocresía. Eso no es una muestra de amor. Parece que para Pedro y los creyentes que lo imitaron, el evangelio se había convertido en algo cotidiano, o sea, algo que ellos medio que lo practicaban, pero no lo conocían. Y en ese momento no estaban viviendo en el poder del evangelio. Y tal vez se dejaron llevar por el qué dirán o por la presión del grupo. Y ante esta situación pues aparece Pablo y lo confronta a Pedro para que no pierda de vista el evangelio. Era un hombre que predicaba. Era un hombre que había dado todo su esfuerzo por el Señor. Es más, había sufrido un poco. Pero sin embargo ya se había olvidado de eso. Y estaba viviendo en religiosidad, en apariencias, creyendo el evangelio que estaba viviendo. Por eso es igual que Pedro, vos también puedes abrazar la religiosidad y olvidarte por momentos del evangelio, aunque no dudo que lo conozcas. El hombre, el ser humano es proclive pues a justificarse a sí mismo ante Dios y ante los demás, pero el único que justifica es Cristo. Dice en la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede lograr eso. Nadie. Solamente cuando Él te justifica, tú puedes tener paz. Paz con todos. Paz con quien vives. Paz con quien trabajas. Paz con los que no te aprecian. Paz con la iglesia. Y este texto revela el mensaje central del evangelio. Gracias a Jesús no tienes que vivir esclavo del legalismo y del qué dirán. El evangelio te hace nacer de nuevo, te hace seguidor de Cristo, te permite vivir bajo su señorío, te hace entender su palabra. Y puedes vivir bajo su autoridad porque te da esperanza de vida eterna. El que derrumba toda idea preconcebida sobre la vida sin Cristo. Y más bien ríndete a la perfecta voluntad de Dios. Haz que tus acciones y decisiones sean pues cristianas, que busquen una recompensa duradera, inmortal luego de la muerte. Ten una actitud de amor, aceptación hacia Cristo, para que tu fe en Él sea completa y que puedas mostrársela a los demás. Tienes que estar consciente que tus acciones tienen un impacto en la vida eterna. Por eso tienes que obrar con responsabilidad y construir un futuro bueno. Guardar lo que el Señor te pide que guardes y desechar lo que Él te ha pedido que deseches. Cumple tu labor de evangelista. Lleva nuevas esperanzas a los perdidos. Tal vez muchos se arrepientan de sus pecados y puedan pasar la eternidad contigo. Señor, queremos en esta mañana pedirte que nos des fortaleza para vivir en el poder de tu evangelio, Señor. No queremos volver a repetir errores pasados de creer que una vida religiosa nos acerca a ti, Señor, sino darnos cuenta que verdaderamente mientras más buenos creemos ser, peor lo estamos haciendo. Haznos recordar, Señor, cada día que nuestra vida es efímera y que puede terminar aún en medio del sueño, aún si salimos a la calle. No dejes, Señor, que nosotros vivamos una vida efímera. Danos la posibilidad, Señor, de mostrar a tu Hijo Jesucristo en nosotros todo el tiempo y permite a tu iglesia, Señor, vivir el evangelio a plenitud, reconociendo lo que no está bien, reconociendo aquello que hemos escondido como un pecado o como varios y que no queremos confesarlo, Señor, porque los hemos normalizado. Señor, danos gracia en tu iglesia para poder obrar de acuerdo a tus mandatos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.